Bueno, estamos en una serie en la iglesia, estamos estudiando o aprendiendo. Siéntate, Adán, te van a doler las piernas. Estamos viendo una serie sobre durmiendo con el enemigo. Y ese enemigo pues no es tu mujer o tu marido o un vecino o un amigo. Tenemos un reino en el cual vivimos y hay otro reino también. Y mi tarea en el día de hoy es mostrarte ambos reinos. Quiero, con la ayuda de Jesús, mostrarte que Satanás existe, que Satanás tiene poder, que Satanás quiere tu corazón, que Satanás, desde el día que aceptas al Señor Jesús en tu corazón, sabe que tienes lo mejor y tiene una tarea, y es destruirte. Pero ¿quién va a la guerra y no estudia a su enemigo? Debemos no solo estudiar cuán grande es Dios, sino cuán grande es nuestro enemigo. El conocer a Dios nada más no te hará ganar todas tus batallas. Debemos conocer a nuestro enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo. Por eso he llamado la enseñanza de hoy: Satanás existe, pero Jesús también. Satanás existe, pero Jesús también. Pues vamos a ver algunas cosas y puedes apuntar, te animo a apuntar. La verdad es que sí tenemos un enemigo y es importante conocerlo para saber sus estrategias. Muchas de ellas son en nuestra mente, o incluso a veces ofreciéndonos algo que ni necesitamos, pero nos lo plantea como una necesidad. Nuestro trabajo es saber también cómo opera su reino y cómo saber resistirle. Él escoge el momento oportuno, me refiero a Satanás. Sabe nuestro momento más vulnerable. Por ejemplo, cuando estás hambriento, o estás solo, o estás enfadado, o incluso cansado. Ahí somos vulnerables a un ataque satánico. Piensa cómo te sientes cuando estás hambriento, o estás solo, o enfadado, o cansado. Satanás es experto en traerte duda en medio de la debilidad. Mi tarea hoy es exponerte quién es Satanás. Por supuesto te voy a exponer quién es Jesús, que es mucho más grande, pero debemos conocer a nuestro enemigo. Porque una vez un teólogo incluso dijo, no creer en Satanás es como alguien que está en un foso lleno de leones y dice, no creo en los animales. No se puede. Satanás es tan real, pero Jesús también es tan real. Vamos a estudiar un poco quién es Satanás. Las creencias de la gente sobre Satanás van de lo simplón a lo abstracto. De un hombrecito rojo con cuernos que se sienta en tu hombro impulsándote a pecar, a una expresión usada para describir la personificación del mal. Sin embargo, la Biblia nos da una clara descripción de quién es Satanás y cómo afecta a nuestras vidas. Sencillamente, la Biblia define a Satanás como un ser angélico, caído de su posición en el cielo por pecar y que ahora está diametralmente opuesto a Dios, haciendo todo lo que está en su poder para desbaratar los propósitos de Dios para la humanidad. Satanás fue creado como un ángel santo. Lo podemos leer en Isaías 14:12. Voy a dar algunos textos, pero los puedes apuntar para leerlos en casa. Le da a Satanás el nombre de Lucero. Ese es Dios que le da ese nombre, posiblemente antes de su caída. Ezequiel 28, del 12 al 14, describe a Satanás originalmente creado como un querubín y aparentemente como el más alto de los ángeles creados. Pero ante su posición y belleza, él se volvió arrogante. Deseó sentarse en un trono y ser semejante a Dios. El orgullo de Satanás lo condujo a su caída. Nótense sus expresiones en Isaías 14, del 13 al 14, cuando está hablando de subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré. Orgullo, ese es Satanás. Por su pecado, Dios echó a Satanás del cielo. Satanás
se convirtió en el gobernante de este mundo, que funciona apartado de Dios, como el príncipe de la potestad del aire, como narra Juan 12 al 31 o algunos textos más. A Satanás se le llama el acusador. Aunque se vista de ángel de luz, él es un acusador, como dice Apocalipsis 12:10. Él es un tentador, como dice Mateo 4, versículo 3, o Primera de Tesalonicenses 3, versículo 5. Él es un embustero. Génesis 3 nos lo muestra. Segunda de Corintios 4, 4 o Apocalipsis 23. Su nombre mismo significa adversario o el que se opone. Otro nombre para Satanás es el diablo, significa calumniador. Él, aunque fue echado del cielo, aún busca elevar su trono sobre el de Dios. Él falsifica todo lo que Dios hace, esperando ganar la adoración del mundo y fomentando la oposición al reino de Dios. Satanás hará cualquier cosa y todo lo que esté en su poder para oponerse a Dios y a aquellos que siguen a Dios. Sin embargo, el destino de Satanás está sellado con una eternidad en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10 lo expresa. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú le recordarás su futuro. Satanás fue un ángel creado por Dios, que se volvió en contra de Dios, como indica Isaías 14:13, ya lo hemos nombrado, y se convirtió en el líder del reino de los espíritus malignos llamados demonios. Hay que hablar de esto, es necesario entenderlo. Es decir, son sus ángeles, como indica Mateo 25:41. Lo puedes apuntar, por favor apunta. Sé que no vas a memorizar todos estos textos. Me encantaría hablar esto sin leerlo, pero tengo que leerlo, son muchos detalles importantes. Mateo 25:41 narra eso, sobre los espíritus malignos, los cuales Satanás gobierna, es decir, sus ángeles. Su poder es grande, escucha, grande, tanto en el reino celestial como sobre la tierra, y no debe ser subestimado. Wow. Sin embargo, mientras que Satanás y sus fuerzas son enemigos temibles, Jesucristo ha aplastado el poder de Satanás, cumpliendo la profecía en Génesis 3:15. La cruz de Cristo tuvo la victoria, Juan 12:31. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, Juan 16:11. Lo voy a repetir para aquellos que están apuntando. La cruz de Cristo tuvo la victoria, como dice Juan 12:31. El príncipe de este mundo ha sido juzgado ya, como dice Juan 16:11. Y un día Jesús destruirá completamente el poder de Satanás y purificará la creación, como dice segunda de Pedro 3:10. ¿Qué tanto poder tiene Satanás? El poder de Satanás tiene reputación en el reino espiritual, como dice Judas 1:9, donde tiene acceso limitado a la presencia de Dios. Ese es Satanás, tiene un acceso limitado, no hace nada sin que Dios se lo permita. El libro de Job ofrece una visión sobre la relación entre Dios y Satanás. ¿Quieres conocer cómo se relacionan Dios y Satanás? Puedes leer en la tentación de Jesús, tienen ahí un pequeño encuentro. La tentación de Jesús en Lucas 4 o también en Job capítulo 1. El libro de Job ofrece una visión sobre la relación entre Dios y Satanás. Job 1 del 6 al 12, solo quiero citarlo, no es el texto base. Satanás se presenta ante Dios e informa de que ha estado rodeando la tierra y andando por ella. Dios le pregunta a Satanás si ha considerado a su siervo Job. Con un plan ya en mente tenía Dios. Y Satanás inmediatamente acusa a Job de falsedad, diciendo que él solo ama a Dios por las bendiciones que él le da. Satanás dice: extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios le concede el permiso a Satanás de tocar las posesiones y la familia de Job, pero no su vida. Y Satanás salió de la presencia de Dios. En Job 2, Satanás viene de nuevo a la presencia de Dios. Y esta vez le es permitido afectar la salud de Job.
resto del libro es desde la perspectiva de Job, brindando un ejemplo de cómo lidiar con el sufrimiento. Este es un pasaje importante, mucha atención, por favor, porque muestra la posición de Satanás en el reino espiritual. La Biblia a lo mejor no te narra algo en un pasaje, pero te da un contexto de algo o alguien. Él es capaz de acusar al pueblo, estoy hablando de Satanás, en la misma presencia de Dios. Wow. Y Judas 1:9 muestra que incluso el arcángel Miguel necesita la ayuda del Señor para vencer al diablo. Escucha, hasta el mismo arcángel Miguel. Sin embargo, a Satanás obviamente se le impide que esparza toda su ira. Él aún es un ser por debajo de Dios. Dilo conmigo, por debajo de Dios. Él está por debajo de Dios. Y su poder es limitado. Job 1 también revela que Satanás propaga el mal y causa un daño directo sobre la tierra. Su acción más conocida e importante en la tierra ocurrió en el jardín del Edén. Génesis 3 habla de la tentación de Satanás a Eva, madre de todos los seres vivientes, y después su primer pecado. Este hecho, junto con el que Adán, el esposo de Eva, fue lo que introdujo el pecado al mundo, ambos. Esta es la razón por la que toda la humanidad debe ser redimida del pecado para estar con Dios. Por eso necesitamos a Jesús, porque en el momento que nacemos condenados a la muerte y al pecado. Seas muy bueno, pero en el fondo todos tenemos maldad en el corazón. Cuando aceptas a Jesús, esa maldad se va. Se va. Algunos es muy rápido, algunos es poquito a poquito. Se llama el proceso de salvación y de santificación. No eres menos porque batalles con algunas cosas. Sabes, al apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, Dios le dejó algo con lo que batallar, para que no se gloriase en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Hay cosas que Dios te va a dejar, no porque Él no te quiera hacer libre o porque no seas libre en Él, sino para que dependas más de Él, para que no te olvides de Él, para que acudes a Él. Jesús te ama tanto que te deja ciertas cosas para que no te pierdas. Toda la creación debe ser redimida del pecado para estar con Dios. Desde su incitación del mal en la tierra, a Satanás se le ha llamado el príncipe. Te voy a descubrir a tu enemigo, a mi enemigo. Se le llama Dios con D minúscula, o el gobernador de este mundo, como dice Juan 14:30, o Juan 12:31, o Juan 16:11. Lo digo despacio para que puedas apuntarlo. Recuerda que Jesús rebatió a Satanás con escritura. No puedes rebatir siempre a Satanás con una idea. Tienes que apuntar, declarar versículos, creerlos. También describe a Satanás 2 Corintios 4, del 3 al 4, o Efesios 2:2, o Colosenses 1:13. Él es el enemigo de Dios, aunque no tiene poder sobre él, pero es enemigo de Dios porque va en contra de lo que Dios enseña y de su verdad. Como dice Mateo 13, del 24 al 30. Y él hace todo lo que pueda para tentar a las personas. Lo hemos visto en Génesis 3. También tienta a grandes grupos de personas. Como dice Primera de Tesalonicenses, ese sí le voy a buscar. Primera de Tesalonicenses 3 versículo 5. ¿Lo tienes ya? ¿Lo has llegado a encontrar? Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses 3, versículo 5, por ejemplo, para que veas que el diablo, Satanás y su reino tientan a grupos de personas también. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme.
Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Habla de la iglesia. Luego, él engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis 12, versículo 9. Satanás logra esto por diversos medios, incluso apelando a la soberbia del hombre, como viene en 1 Timoteo 3:6. Interfiriendo con la difusión de la verdad, colocando falsos creyentes dentro de la iglesia. Pero como viene, y también algún detalle de él, en Juan 8:44, Jesús dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Lo que Satanás te ofrezca va a acabar en mal. Es una película y solo se queda en película. No hay salvación, no hay verdad. Todo lo que él te ofrezca es mentira, por muy bonito que parezca. Dios todavía, escucha muy bien, últimos detalles sobre Satanás. Vamos a hablar de Jesús ahora, porque Satanás existe, pero Jesús también. Jesús es Dios. Dios todavía le concede a Satanás cierta autoridad en este mundo, lo que significa que su poder aún no está completamente destruido, excepto en un aspecto, el poder que tiene de la muerte. Hebreos 2, 14 al 15 dice que Jesús vino como un hombre a morir para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Un poder que Satanás ha tenido desde el principio. Juan 8, 44. La salvación que Jesús nos ofrece nos ha liberado del yugo de Satanás. Ya no hay yugo de muerte, ya no hay tantas cosas que por eso tú y yo necesitamos nacer de nuevo, porque nacemos con la naturaleza por la que por medio de Adán y Eva fue introducida en la tierra. Ahora viene un nuevo Adán, un perfecto Adán llamado Jesucristo, y nos da una nueva vida en él. Tú ya has nacido con la de Adán y Eva, pero en el momento que aceptas la nueva vida en Jesús, naces con una identidad en él. Por eso en Jesús hay tanto que está destruido. Te he descubierto a Satanás, ahora te voy a descubrir a tu Salvador Jesucristo, pero dame un segundo más. La muerte ya ha perdido su aguijón, como dice 1 Corintios 15, 55. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. Wow. 1 de Juan 5, 19 lo dice. 1 de Juan 5, 19. Y nosotros debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario es el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tu nueva identidad no significa que nunca vayas a tener luchas. Jesús, el mismo Dios, se enfrentó a luchas. Wow. Aunque los cristianos tenemos una gran esperanza, que es Jesucristo, y nuestra fe está en Él. Él ha vencido a Satanás. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es 1 de Juan 4:4. Cuando tengas temor, cuando tengas un momento complicado, vas a su palabra y oras y dices: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por supuesto hay un gobernador en este mundo, es cierto, es innegable. Mi tarea hoy es comunicarte que sí hay un diablo, un Satanás, sí hay un reino de las tinieblas, y gobierna este mundo. Pero Jesús es más grande, Jesús es mejor. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Porque si Satanás está en el mundo, él opera, él está. El fin de Dios es, Él quiere perdonar. La Biblia lo enseña. Incluso en el profeta, el Antiguo Testamento, multitud de ocasiones muestran el corazón de Dios y cómo Dios, su plan no es, Él no quiere que el maligno no se arrepienta y se pierda. Él quiere perdonar al maligno, Él quiere salvar el mundo. Nunca nadie es demasiado malo para que Jesús no le alcance. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte. Dios es así de bueno, nos lo enseña su palabra. Pero sí es cierto, hay un gobernador en este mundo al cual no le ha sido todavía quitada toda autoridad. Su nombre es Satanás y su reino. Y mi tarea en el día de hoy es mostrarte
de Él. Pero ¿quién es Jesús? Vamos a hablar de Jesús. Sin lugar a duda, una de las preguntas más frecuentes es: ¿quién fue Jesús? No hay duda de que Jesús tiene por mucho el nombre más reconocido a través del mundo. En total, una tercera parte de la población mundial, cerca de 2.500 millones de personas, dicen ser cristianos. El Islam, que abarca alrededor de 1.500 millones de gente, realmente reconoce a Jesús como el segundo profeta más grande después de Mahoma. De los restantes 3.200 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población mundial, la mayoría o ha escuchado del nombre de Jesús o sabe acerca de Él. Si uno tuviera que hacer un resumen de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, sería algo así. Él nació de padres judíos en Belén, un pequeño pueblo al sur de Jerusalén, mientras el territorio estaba bajo la ocupación romana. Sus padres se mudaron al norte, a Nazaret, donde él creció, por lo que comúnmente se le conoce como Jesús de Nazaret. Su padre era carpintero, así que es probable que Jesús aprendiera el oficio en sus primeros años. Alrededor de los 30 años comenzó su ministerio público. Él eligió a una docena de hombres de dudosa reputación como sus discípulos y trabajó en las afueras de Capernaum, un pueblo grande de pescadores, y centro de comercio en la costa del mar de Galilea. De ahí él viajaba y predicaba por toda la región de Galilea, haciendo frecuentes incursiones entre los vecinos gentiles y samaritanos, con intermitentes viajes a Jerusalén. Es un resumen, Jesús. No todos aprendemos hay gente que se le quedan los datos también. Aprendamos a ser enseñados en distintas formas de comunicar. Qué bueno. Las inusuales enseñanzas y su metodología sorprendieron a muchos y molestaron. Estoy hablando de Jesús. Su mensaje revolucionario con milagros, curaciones, le generó gran número de seguidores. Su popularidad entre el populacho creció rápidamente, dando como resultado la aprehensión de los bien arraigados líderes de la fe judía. Pronto, estos líderes se llenaron de celos, resintiendo grandemente su éxito. Muchos de esos líderes encontraban ofensivas sus enseñanzas y sintieron que sus establecidas religiones y ceremonias tradicionales estaban siendo amenazadas. Pronto tramaron junto con los gobernadores romanos cómo matar a Jesús. Fue durante este tiempo ya que uno de los discípulos de Jesús lo traicionó con los líderes judíos por una miserable suma de dinero. Poco después de eso, mandaron arrestarlo y armaron apresuradamente una serie de simulacros de juicio, decidiendo sumariamente ejecutarlo por crucifixión. Por darte un detalle dentro de todos los que te estoy dando, juzgaron a Jesús por cosas que hacía mal y ellos hicieron un juicio mal, a escondidas, no siguieron la ley. Pero a diferencia de cualquier otro en la historia, la muerte de Jesús no fue el final de su historia. Fue, de hecho, el principio. El cristianismo existe solo por lo sucedido después que Jesús murió. 3 días después de su muerte, sus discípulos y muchos otros comenzaron a declarar que Él había regresado a la vida de entre los muertos. Su tumba fue encontrada vacía. El cuerpo había desaparecido y numerosas apariciones fueron pregonadas por testigos oculares de varios diferentes grupos de gente, de diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Un hecho innegable. Como resultado de todo esto, la gente comenzó a proclamar convencida que Jesús era el Cristo, era Dios, era el Mesías. Ellos declaraban que su resurrección validaba el mensaje del perdón de los pecados a través de su sacrificio.
Él validó, él dio, como decirte, lo he dicho, lo cumplo. Él dijo que resucitaría y se apareció a sus discípulos y les dijo, no os dije, en definitiva cuenta les dijo, os lo dije que resucitaría. Jesús cumplió todo. Al principio, ellos predicaban estas buenas nuevas, conocidas como el Evangelio, los discípulos de Jesús, en Jerusalén, la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado. Pero pronto, esta nueva corriente conocida inicialmente como el camino, porque así en Hechos 9:2 vemos como los cristianos primeramente fueron conocidos como los del camino. Se les puso distintos nombres. Poneros el nombre que queráis, pero somos seguidores de Jesús, ¿no? Eso pensarían los discípulos. Lo vemos también en Hechos 19:9 o el versículo 23, o incluso en el capítulo 24, versículo 22 de Hechos. Y esa evangelización se extendió muy rápida. En un corto periodo de tiempo, este mensaje del evangelio, de la fe, se esparció más allá de la región, llegando a lugares tan lejanos como Roma, así como hasta lo más apartado de su vasto imperio. Entonces, indudablemente, Jesús tuvo un tremendo impacto en la historia mundial. La pregunta sobre el Jesús histórico, el verdadero Jesús, puede ser mejor respondida estudiando el impacto de Jesús en la historia. La sola explicación para el incomparable impacto que tuvo Jesús va mucho más allá de ser solo un hombre. Jesús era y es precisamente lo que la Biblia dice que Él es: Dios hecho hombre. Solo el Dios que creó el mundo y controla el curso de la historia puede impactar al mundo de manera tan drástica. He descubierto a Satanás. Te estoy descubriendo a Jesús. Te he dado algunos nombres de Satanás, ¿recuerdas? El acusador, el engañador. Lo puedes ver luego, yo creo que se está grabando, o incluso en tus apuntes. Pero déjame leerte algunos títulos más y pasamos a la parte práctica. Pero déjame leerte, no aguanto sin leerte unos títulos más de Jesús. Jesús en la Biblia es narrado como Adán. En 1 Corintios, no voy a darte todos los textos. Él es narrado como abogado, todopoderoso, alfa y omega. Él es nuestro amén. Él es el apóstol de nuestra profesión. Él es el brazo del Señor. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es autor de eterna salvación. Él es el principio de la creación de Dios. Él es el Hijo amado. Él es el bienaventurado y solo soberano. Él es el renuevo, como dice Isaías 4:2. Él es el pan de vida. Él es el autor de la salvación. Él es el príncipe de los pastores. Él es el Cristo de Dios. Él es la consolación de Israel. Él es la piedra angular. Él es el consejero, el creador. Él es la aurora. Él es el libertador. Él es el deseo de las naciones, como dice Ageo 2:7. Él es la puerta. Él es el escogido de Dios. Él es el Padre eterno. Él es el testigo fiel. Él es el primero y el último. Él es el primogénito de los muertos. Él es el precursor. Él es la gloria de Jehová. Él es Dios, como dice Juan 20:28. Él es Dios bendito. Él es el buen Padre. Él es un guiador. Él es un gran sacerdote. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el heredero de todas las cosas. Dice la Biblia que Él es el santo Hijo, el santo de Dios, el santo de Israel, el poderoso Salvador. Él es el yo soy, como dice Juan 8:58. Él es la imagen de Dios. Él es Emmanuel. Este es Jesús en las Escrituras. Él es Jehová o Yahweh, como dice Isaías 26, versículo 4. Él es Jesús, como dice Mateo 1:21. Él es Jesús de Nazaret. Él es el juez de Israel. Él es el justo. Él es el rey. Es el rey de los siglos, de los judíos, de los reyes, de los santos, el legislador. Él es el cordero. Él es el cordero de Dios. Él es el jefe. Isaías 55:4. Él es la vida. Tengo muchos para darte. Como dice Juan 14:6. Él es la luz del mundo. Como dice Juan 8:12. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Señor de todos. Él es el Señor de gloria. Él es el Señor de señores. Él es la justicia nuestra.
Él es el varón de dolores, como dice Isaías 53:3. Él es el mediador, Él es el mensajero del pacto, Él es el Mesías, el ungido, como dice Daniel 9:25 y Juan 1:41. Él es Dios fuerte. Él es el fuerte de Jacob. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el nazareno, no nazareo, nazareno. Él es el unigénito Hijo. Él es nuestra Pascua. Él es el soberano de los reyes. Él es el autor de la vida. Él es el príncipe de paz. Él es profeta también. Él es el redentor. Él es la resurrección y la vida. Sigue escuchando los nombres de Jesús. Él es la roca. Es la raíz de David. Es la rosa de Sarón. Como dice Cantares 2:1, Él es el Salvador. Él es la simiente de la mujer, como dice Génesis 3:15. Él es el pastor y obispo de las almas. Él es el Silo, como dice Génesis 49:10. Él es el Hijo bendito. Él es el Hijo de David. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo del hombre, el sol de justicia, luz verdadera, como dice Juan 1:9. Él es la vid verdadera, como dice Juan 15:1. Él es la verdad, Él es el testigo y Él es el verbo de Dios, como dice Apocalipsis 19:13. Jesús. 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 ¿Por qué estudiamos en ocasiones más a Satanás que a nuestro Dios? ¿Por qué vivimos obsesionados a veces, yo el primero, con las cosas místicas y las cosas que Satanás puede hacer en la tierra y cómo Él está obrando y Satanás es tal, y no escuchamos quién es Jesús? La mitad de los nombres yo ni sabía qué si eran. ¿Quién es nuestro Dios? Entonces, al igual que es importante estudiar a nuestro enemigo para saber sus tácticas, cómo él juega, para que en el momento en tu día no te encuentres y digas: wow, si he tenido un tiempo excelente en la mañana con Dios, ¿qué me está pasando a las 1:43 del día? Que una duda ha venido, que un versículo con mal contexto me viene, que una tentación ha venido. Y conocemos muchas veces, hemos llegado a conocer las tácticas de Satanás. Lo estudias en Génesis, cómo habló la serpiente a Adán y a Eva. Es una forma en la que Satanás actúa, obra. Pero ¿y Jesús? ¿Y Jesús? ¿Y Jesús en tu vida, en mi vida, cuando te despiertas y ya Satanás te reprendo? No. Jesús, bienvenido a mi día, bienvenido a mis planes, bienvenido. Qué hermoso día, qué hermosa lluvia, qué hermosa tormenta. Jesús, tú eres maravilloso. ¿Por qué en nuestro día no encontramos un equilibrio de hasta aquí es Satanás y este es mi Dios? Este es mi Dios. Por eso te he leído 103 nombres de Dios, 103 títulos de Jesús. Y no hay muchas más menciones de Dios en la Biblia. Solo te he leído aquellas en las que hace referencia a Jesús, como para que alguien diga que solo era un profeta. Jesús es Dios. No hay otro Dios. Solo hay un Dios. No vas a llegar al cielo y vas a ver 3 dioses. No, vas a ver uno: Jesucristo. Jesucristo manifestado en el Espíritu, en el Padre o en la forma de Jesús, pero un solo Dios, no 3 cabezas, un solo Dios. Después de hablarte de Satanás y de Jesús, vemos una escena en la Biblia narrada en 3 ocasiones: Mateo 4, Marcos 1 y Lucas 4. Es la tentación de Jesús. Jesús y Satanás en la misma escena. Cristiano Ronaldo y Messi en el mismo campo. Pero solo uno es el mejor. Messi, digo, bueno,
No me echen del escenario. En la misma escena, cara a cara, piel con piel, oído con oído. En la misma escena. Marcos lo narra muy breve, y eso que era un evangelio de acción lo llaman. Mateo lo narra muy bien. Son diferentes perspectivas de la misma historia. Pero Lucas 4 da un detalle excelente que después vamos a nombrar para que te quedes con las ganas. Y es que vivir una visita de Satanás o alguien de su reino, porque Satanás no es omnipresente. Entonces no te creas o no me crea yo tan importante como que Satanás está en ese lugar. Satanás es solo uno y está en un lugar nada más. Dios es uno y es omnipresente, es decir, puede estar en tu casa mientras tú estás leyendo y en la mía también. No te lo quedes todo para ti, conmigo también está el Señor. Vivir una visita de Satanás o alguien de su reino no es pecado. A Jesús le sucedió y Jesús nunca pecó. Ahora, no por ser tentado debes pecar. Oh, estoy en lucha. Eso no es una excusa para pecar. Jesús fue tentado y no pecó. La tentación no es pecado. Debes enfrentarlo como Jesús, con la palabra. Estoy hablando de tentación o una visita del reino de las tinieblas o un mover en un momento de tu vida o en un lugar. Enfréntalo con la palabra, con el Espíritu Santo y en oración. La visita del mal, la visita de la prueba, de momentos complicados, es algo normal. Nunca eres demasiado santo como para evitar una visita de Satanás. Es más, el spoiler que tenía ganas de hacerte, Lucas 4 al final viene un versículo excelente que nos da paz. Es el siguiente y dice: por un momento Satanás dejó de tentar a Jesús para volver más adelante. Eso nos da a entender, en primer lugar, que si Jesús fue tentado, nosotros no es que no seamos muy buenos, sino es que también vamos a ser tentados. Ahora, nunca pienses que por tener una semana increíble o un día increíble no te puede visitar el mal. Porque Jesús, te aseguro que tuvo un día perfecto, no de circunstancias, sino de actitud, de dirección, de santidad, de integridad. Jesús tuvo un día perfecto y fue guiado, fue guiado por el mismo Espíritu de Dios al desierto, al lugar donde iba a ser encontrado con Satanás. Hay encuentros en tu vida, lo sabes, con Satanás, con el reino de las tinieblas. Hay encuentros designados. Llámalo para desarrollo en tu fe, llámalo por errores tuyos y míos, llámalo como tú quieras, basado en la palabra. Pero va a haber un encuentro entre el reino de las tinieblas. Es inevitable, seas el perfecto o el más pecador. Va a llegar a la puerta de tu corazón. Incluso algunos a la puerta de nuestro cuerpo incluso. Por eso Jesús en Mateo 6, del 9 al 13, en su oración que nos enseña a nosotros como discípulos a orar, hay una parte que dice: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Jesús nos mete en tentación. Él no nos tienta, Él no es el tentador, pero nos mete en procesos de la vida. Por eso mi trabajo, mi tarea hoy, en el día de hoy, en esta mañana, es descubrirte cómo opera ese enemigo que te vas a encontrar y cómo opera nuestro Dios. Ahora, en el mensaje o en esa enseñanza de predicación, lo primero te he mostrado Satanás, te he mostrado al Señor Jesucristo, te he dado quién es, por sus títulos, por sus nombres le conocemos. Ahora, ¿qué pasa en el día malo? ¿Qué hago, Josué? No me basta con saber quién es Satanás, cómo opera, y no me basta con saber quién es Dios. Muy bien, vamos a Efesios 6, por favor. Porque tú puedes hacerte la siguiente pregunta: ¿qué hacemos para estar fuertes ante un ataque del reino de Satanás? ¿Qué hago para estar fuerte? ¿Cómo hago para enfrentar la maldad que opera en este mundo? Di conmigo, ¿cómo hago? Vamos, fuerte, ¿cómo hago? Vamos, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? Es bueno que te hagas preguntas. ¿Cómo hago, Josué? He entendido que Satanás es poderoso, he entendido que Jesús es tremendamente más poderoso, pero ¿cómo hago frente a mis circunstancias? Efesios 6,
versículo 10. Vamos a leer. Ahora sí, en pantalla. Muchas gracias, Brenda. En la NTV lo voy a leer. Puedes leerlo en la versión que quieras. Una palabra final. Este es el apóstol Pablo escribiendo. El papá apóstol Pablo. Era un papá. Se preocupaba por sus iglesias. Les dice a su iglesia, a la iglesia de Cristo confiada al apóstol Pablo en Éfeso: sean fuertes en el Señor. Ay, hijitos, como dice el apóstol Juan, dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Ojo que no dice primero pónganse la armadura, no le dice. Lo primero que dice es: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Es decir, que es necesario que nos fortalezcamos en el Señor. No vale una armadura sin estar fuertes. ¿Qué armadura le das a un niño que está débil? No, primero que se ponga fuerte para resistir, para aguantar, porque la armadura tiene un peso. Imagínate a alguien delgado en la fe del Señor, que se desarrolle en el Señor y juntamente, después de fortalecernos en la gracia del Señor, tienes que bastarte en su gracia y pum, te fortaleces. Y después el apóstol Pablo nos indica: pónganse la armadura de Dios para poderse mantener firme contra todas las estrategias del diablo. 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Di conmigo: mi enemigo no es mi vecino. Dilo fuerte: mi enemigo no es mi vecino. Tu enemigo no es de carne y hueso, sino es gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible. Y tú dirás: ¿el presidente que hay en este país? No es eso. Es un poder que opera en él. Es un poder del reino de Satanás obrando en él. Tu obra no es tú y yo debemos amar a la gente. Debemos ver a la persona que está haciendo mal y amarle. Si Jesús lo hizo contigo cuando éramos sus enemigos, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? Mientras tanto, hasta que todos seamos juzgados, porque un día Jesús volverá y juzgará a muertos y a vivos. Todos resucitarán y habrá un juicio. Hasta ese punto tú y yo debemos amar. Amar no es tolerar ciertas cosas, pero amar es amar. 1 Corintios 13, lo puedes leer. Amar es complicado. Pero ¿de qué nos sirve que tengamos miles de dones y no operamos en el amor? ¿Cómo vamos a influenciar este país y nuestro entorno si no amamos? ¿Cómo vamos a amar si no ha sido puesto el amor de Jesús en nosotros? Primero es Jesús, su amor, y luego es el resto. Pero nuestra guerra es contra también fuerzas poderosas. Todo es el reino de las tinieblas, gobiernos diabólicos que operan y tienen cierto permiso para operar, rindiendo cuentas al Señor. Dice, terminamos el 12, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Recuerda, primero te pones fuerte en el Señor, te bastas en su gracia, te llenas de Él y después se pone su armadura. Todas, no solo unas piezas, porque si no te dan por un lado toda la armadura del Señor. ¿Para qué? Dice el versículo 13. Para poder resistir, vamos, léelo. No lo leas en alto, simplemente acompáñame en la lectura. Pero acompáñame, no te distraigas. Dice, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. El tiempo del mal nos llega a todos. A Jesús incluso le llegó siendo santo y perfecto. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. ¿Se puede ir a la batalla y mantenerte firme? Sí se puede. Di conmigo en bajito: se puede. Sí se puede. Se puede. Batalla no es igual a derrota. Batalla para nosotros debería ser igual a victoria y mayor grandeza. Gracias, Jesús.
Defiendan su posición. ¿Sabes que tienes que defender tu posición? Estoy en el versículo 14. Poniéndote ¿qué? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios, su justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además, no termina ahí la armadura. Dice, de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¡Wow! ¡Qué necesaria es toda la armadura! Puedes tener un día lleno de la verdad de Dios en su palabra, leyendo en la mañana, pero sin fe, las flechas encendidas del diablo te alcanzarán. Lamento. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu. El apóstol Pablo estaba en una cárcel y el apóstol Pablo utilizó todo para predicar. Me encanta, antes de terminar de leerte, yo me lo imagino en su reja, aprovechando cualquier circunstancia para hacer un mensaje de Dios para él y para la iglesia. Y por lo que estudiamos y por el contexto en el que estaba, me imagino que escribió sobre esta armadura, no porque en la mañana tengas que levantarte y te pones un cinturón, un casco, no vayas a salir a la calle con casco en el coche, ¿me explico? Te pongas una coraza y llegues al trabajo y digas, la coraza of the righteousness of God. Y te quedas así, se va a quedar tu jefe y no le vas a presentar lo que es el evangelio. Pablo estaba usando algo cotidiano para enseñarte lo que necesitas. Tú no hace falta que ores, puede ser simbólico, la coraza de justicia, pero debes recordarte la justicia de Dios. Eso estaba hablando el apóstol Pablo. Estaba en la cárcel sentado, con frío, y yo creo, y haciendo un mensaje a la iglesia de Éfeso diciendo, esto para que te defiendas y estés firme ante cualquier ataque de Satanás. Esto es las cosas esenciales para un cristiano. ¿Cómo lo puedo enseñar? Como una armadura. Vio el casco, vio la coraza, vio el cinturón, que ahora te voy a explicar, no era un cinturón como el que tú y yo llevamos. Vio las sandalias, no eran unas Nike, aunque yo creo que nos hubiesen llevado estas zapatillas, son súper cómodas. Y les vio en minifalda, una faldita que llevaban los soldados de esa época. Les vio el escudo, un escudo que era grande, no era chiquitito, era el de esa época. Y les nombra estas armaduras con temas esenciales para el guerrero de Dios. Se las nombra incluso por importancia, porque el cinturón era lo que sujetaba a las demás prendas. Hoy en día tú te pones el cinturón lo último, y algunos en Navidad ni se lo van a tener que poner. Pero para un soldado el cinturón era lo que conectaba a las armaduras. Escúchame, era lo que conectaba a las armaduras. Era lo que, si el soldado se quitaba el cinturón y después volvía de repente a una batalla, ¡pum!, vuelvo a la batalla, se le caía todo. Era lo que enganchaba la coraza, era lo que enganchaba como la faldita que tenían, enganchaba lo esencial. Cuando tú te apartes de la verdad que es el cinturón, lo que nos enseña el apóstol Pablo, wow, no te va a bastar muchas de las otras cosas sin la verdad, Todo lo que esté basado en lo que no sea la Biblia y la verdad se va a desvanecer, no tiene argumento sólido. Muchos llevan en batalla, mira, escúchame muy bien, es Dios hablando a tu corazón. Muchos estáis en muchas batallas y lo estáis intentando. Estás intentando, día a día amas a tu familia, día a día haces las cosas bien, guardas en integridad, incluso mantienes tu fe, incluso, nombras algún versículo, pero no has abierto la Biblia, no vas a la fuente de verdad. Todo lo demás se desvanece. Estás sin justicia, estás sin lo que conecta la verdad, Es muy importante abrir la verdad y entender la verdad. Terminamos el texto. Te doy unos sencillos puntos poderosos que te van a ayudar. Oramos y ya, ¿de acuerdo? 16. 17. Pónganse la salvación como casco.
como un casco. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Añade esto el apóstol Pablo en el versículo 18. No lo nombra como armadura, pero es muy importante. Algunos teólogos lo incluyen. Dice, oren en el Espíritu en todo momento. Se puede orar en silencio, se puede orar en alto, se puede orar en comunidad, se puede orar solo, pero oremos. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta. Termino. Y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Tú eres un guerrero, pero el que está a tu lado también necesita la armadura. Oremos unos por otros. Ora por la fe de alguien en la iglesia a medida que avancen tus días. Ora, no vaya a ser que te quedes solo en esta guerra. Entonces, vamos allá. Satanás lo hemos descubierto, Jesús lo hemos descubierto y hemos leído cómo afrontar nuestros días ante maldad en este mundo, ante un mundo gobernado por la maldad hasta que Jesús vuelva por su iglesia. Pero Jesús está en ti, en mí, y es más poderoso. El que está en ti es más fuerte que el que está en él. Vamos juntos, en él. Muy bien, entonces entendemos quién está en el mundo, entendemos quién está en nosotros, que es más poderoso, y entendemos Efesios 6 del 10 al 18. Ahora, basados en Efesios 10, 18, 3 cosas esenciales para que te ayude en tu día a día. Te estoy enseñando, pero quiero lo práctico. Número 1, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Que en la mañana sea su fuerza, ni siquiera como te hemos nombrado, te reprendo, Satanás. No, que te levantes y digas, me esfuerzo y me basto en tu gracia y tu fuerza, me fortalezco en el Señor, me pongo firme en quién eres tú, en tu fuerza, en tu poder. En tu poder. ¿De qué me sirve el siguiente, que es la armadura de Dios, si tú no me has dado el poder para sostenerlo? Por eso en la mañana o en tu día, a medida que avancen tus días, número 1, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6, 10, que lo hemos leído. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Vamos en el Señor, en su gracia. Levántate y el responder a ese amor tan grande y poder tan grande te va a hacer actuar bien. Lo primero no es levantarme y tengo que hacer esto por el Señor, tengo que leer para el Señor. No, es admirar cuánto Dios te ama y llenarte de ese amor, de ese poder y fuerza en todos tus días. ¿Para qué? Para que te mantengas firme en el día malo. Porque de eso estamos hablando, de Satanás y de Jesús. Porque Satanás existe, pero Jesús también. 1, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. 2, vístete con la armadura de Dios para estar firme en el día malo. Vístete después de que ya te has fortalecido, has entrado. Ok, Jesús, tú me amas, me fortalezco en ti, tu gracia es suficiente. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pum, 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 pum. Segundo, vas y dices, la armadura de Dios. Recuerdo, no es que cada mañana como un conjuro digas, me pongo la coraza de justicia, me pongo el cinturón de Calvin Klein, me pongo el casco de Yamaha, me pongo las zapatillas de Nike. No, te levantas. Me fortalezco en el Señor. ¿Y ahora qué? Recuerdo su justicia, recuerdo su verdad, recuerdo su evangelio de paz. La Biblia no dice, no se preocupen por nada, excepto no. Dice, no se preocupen, no se preocupen. Recuerdo, agarro la palabra, tengo fe en lo que dice la palabra y oro en todo tiempo. Por favor, que cada día recuerdes que hay una verdad. Y esta es parte de la armadura de Dios. Que hay una justicia. Que casualmente esa coraza protege tu corazón. ¿Sabes que la justicia de Dios va a guardar tu corazón? No tu justicia, la justicia de Dios. La justicia que hay en Cristo Jesús sobre ti.
Los zapatos, ¿cuántos nos hemos puesto en la piscina? Hemos pisado una chinita, una piedrecita pequeña y ya te incomodas, ya te sabes que te caes y alguien te empuja al agua. Pongámonos un buen calzado. Pongámonos el escudo de la fe. Esto engloba toda la armadura de Dios. La fe. Ponte el casco de salvación. Sabes que Dios no te ha ofrecido nada. Escúchame muy bien. Dios no solo te ha ofrecido salvación eterna, Él te ha ofrecido salvación en este mundo y ahora. Y de tus batallas y de tus cosas. Él quiere ayudarte, quiere salvarte. Por eso el salmista dice: sálvame, Dios, estoy en peligro. No eres menos santo por pedir ayuda. David era alguien conforme al corazón de Dios y pidió ayuda al Señor porque Él era su salvación. No es que sea el casco, es que es lo que el apóstol Pablo estaba viendo. Ármate de su salvación, ármate de su buena noticia de paz, ármate de su justicia, ármate de su verdad, ármate de su palabra guiada por el Espíritu Santo. Amén, amén. Para que estés firme ante cualquier día malo, porque llegará el día malo a tu vida, pero no tienes por qué ser destruido. Día malo no es igual a destrucción. Día malo es a victoria en el nombre de Jesús. Día malo es a victoria en el nombre de Jesús. Día malo es a victoria en el nombre de Jesús. Anthony, ¿puedes ayudar, por favor? Y orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Puedes ayudar? Número 1 que hemos dicho: fortalécete en Él y en el poder de su fuerza. Número 2, vístete ¿con qué? La armadura de Dios. Toda la armadura. No sea que Dios te ataque, que el diablo te ataque por una parte justo donde no estás fuerte. Toda la armadura. Toda la armadura. Y número 3, orando en todo tiempo. En el Espíritu. No hablando en todo tiempo. Qué aburrido es estar con alguien que habla todo el tiempo. Orando en todo tiempo en el Espíritu. Por ti y por todos los santos. Los santos son la iglesia. Sabes que tú eres, a los ojos de Dios, San Sabueso. Tú eres San Marinés. Tú eres San Marcos. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios eres santo. Muchas veces hemos dicho: eso es de la iglesia católica, eso. No. No lo pierdas, porque no eres según tu día, eres lo que Jesús dice que eres. Lo hemos cantado. Y si Jesús, por medio de su sangre, dice que eres santo y no recuerda tu pasado, eres santo. Eres santo. Por eso dice la Biblia: ora por todos los santos. No se refiere al apóstol Pedro. El apóstol Pedro pecó en muchas más ocasiones más que tú. Y era San Pedro.